Saludos y bendiciones a todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un gusto una vez más estar aquí hoy viernes compartiendo este estudio de Jonás. Les agradezco siempre, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos juntos a los que se conectan siempre semana a semana para estudiar juntos de la palabra. Gracias a todos los que siempre se conectan de una forma u de otra. Y los que, bueno, ven este video también más adelante. De nuevo, gracias. La verdad que hemos pasado un tiempo increíble, por lo menos yo lo he pasado un tiempo increíble estudiando el libro de Jonás, así que bueno, les agradezco bastante por eso. Dios les bendiga a todos una vez más y gracias por conectarse con nosotros, ¿verdad? Hemos pasado, hoy es la semana número 5 en la que estudiamos el libro de Jonás. El próximo miércoles vamos a terminar con el texto y bueno, ya después en enero volveremos con otro estudio más de la palabra también. Así que bueno, nada más gracias por conectarse con nosotros. Vamos a orar rápidamente y empezamos en el capítulo 3, que fue donde nos quedamos ahí la semana pasada, capítulo 3. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes para conocerte mejor, Señor, que esta palabra nos redarguye en nuestro corazón. Te pido por todas las personas que están viendo este mensaje, hermanos y hermanas, que quieren crecer en gracia, en sabiduría, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar en el capítulo 3 entonces, capítulo 3. Vamos a estar en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, ¿verdad? Recuerde que lo que nos quedábamos viendo la semana pasada vimos la oración de Jonás. Vimos la oración de Jonás ahí la semana pasada. Y estuvimos viendo cómo Jonás tocó fondo, como una relación con Dios progresiva en donde tocó fondo y luego se dio cuenta de su impotencia y se dio cuenta de que la salvación únicamente venía de Jehová en el capítulo 2. Ahora, vamos al capítulo 3, versículo 1, que dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Vino por segunda vez a Jonás la palabra del Señor. Dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una gran ciudad que recorrió en 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces, lo primero que quiero que veamos es la predicación de Jonás. Jonás es uno de los pocos profetas que se dice esta frase como la palabra de Jonás vino a él por segunda vez. Bueno, ya vimos todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2, todo lo que sucede, y una segunda vez tiene que venir la palabra de Dios a Jonás. Se levanta y predica esta predicación tan corta del versículo 4. Nos dice que Nínive era una ciudad muy grande, es la capital asiria, y estos 3 días y el día que caminó nos muestra lo importante que es y lo grande que es la ciudad. Ahora en el versículo 4, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Esta frase, ¿verdad? Muchos comentaristas dicen, bueno, ¿qué sermón tan corto? Otros dicen, no, obviamente no es la predicación de 7, 8 palabras, sino más bien es un resumen que nos da aquí el autor. Al punto al que quiero llegar es la reacción del pueblo a la predicación de Jonás, que dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua,
cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, bueno, vamos a leer hasta el versículo. Entonces, la reacción de el pueblo aquí es la verdad que bien impactante porque Jonás predica y la gente inmediatamente se arrepiente, ¿verdad? Una de las palabras que más aparecen en este versículo, en este capítulo 3, tanto hablando del pueblo como de Dios, es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra clave del capítulo 3, es la que más aparece y es uno de los capítulos en la Biblia en donde más aparece la palabra arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, la palabra en el griego arrepentimiento significa cambio de mente, cambiar de mente. En el Antiguo Testamento significa cambiar de dirección. Y obviamente hay una gran relación entre las dos palabras. No puedes cambiar de mente sin cambiar de dirección, no puedes cambiar de dirección sin cambiar de mente. Entonces, es bien importante, ¿verdad? En la palabra arrepentimiento, cambiar de dirección. Es decir, si yo voy para allá, el arrepentimiento me pide que gire a la derecha o que gire, que cambie de rumbo. Ese es el concepto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 12, cambiar la mentalidad, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o versiones más modernas dicen por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante incluir ambos conceptos en el arrepentimiento. Entonces, no es lo mismo el arrepentimiento que la culpabilidad, ¿verdad? No es lo mismo. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de rumbo, con un cambio de dirección y con un cambio de mentalidad, que es lo que encontramos en la Biblia. Ahora, parece demasiado bueno para ser verdad que viene un predicador, viene un profeta y les dice, ¿saben qué? Si no se arrepienten, Nínive será destruida. Y ellos, todo el mundo se arrepiente. Lo que acabamos de leer es la reacción del pueblo. El rey dice, todos van a ayunar, todos nos vamos a vestir de silicio, o él se viste de silicio, manda ayunar hasta los animales, simbolizando o significando eso, un arrepentimiento colectivo. Todo el mundo se arrepiente. Todo el mundo se arrepiente, ¿verdad? Todo el mundo se arrepiente ahí. Y esto dice uno, wow, o sea, ojalá si fuera la gente que uno los invita, o si fuéramos nosotros, ¿verdad? Que alguien nos dice, oye, arrepiéntete, y uno se arrepiente inmediatamente. Suena muy bueno para ser verdad, especialmente tomando en cuenta lo que habíamos dicho en el capítulo 1, ¿verdad? Habíamos dicho en el capítulo 1 que Jonás creía firmemente que su misión iba a ser muy complicada por él ser un israelita e ir con el pueblo enemigo en sus plazas a predicarles. Y comparábamos un rabino predicando en la Alemania nazi, en una plaza de la Alemania nazi, ¿no? Sería un desastre. Jonás lo pensaba de esa manera. Entonces, llega él a Nínive y parece que es increíble la reacción. Es un éxito, todo el mundo se arrepiente. Ahora, de nuevo, suena muy bueno para ser verdad. Indagando un poco más en este punto, hay varios historiadores y comentaristas que muestran cómo en los años anteriores, en los años inmediatamente anteriores a la predicación de Jonás, Asiria había sido azotado duramente con pandemias, con plagas, con terremotos, había sufrido mucho socialmente Asiria. Cuando viene la predicación de Jonás, ellos se arrepienten. Entonces, para muchos historiadores y para muchos autores y comentaristas, no es un hecho aislado, sino que el Señor había quebrantado a Siria para predicar, para que recibiera la predicación de Jonás. Entonces, es interesante cómo a veces a veces Dios puede preparar el camino de la predicación del evangelio cuando nos quebranta, cuando estamos quebrantados. Quizá en algún momento normal, en algún momento en el que estamos bien, pues no hubiésemos aceptado la predicación, no hubiéramos aceptado el mensaje de Dios porque sentimos que no lo necesitamos. Sin embargo, parece que Dios ha trabajado en los asirios
ha preparado el camino de Jonás. Y Jonás viene y resulta que todos se convierten. Si nosotros leemos los libros de los profetas acá, nos vamos a dar cuenta que los profetas luchaban muchísimo, batallaban mucho para que las personas se convirtieran a Dios, para que la gente cambie ese rumbo del que hablábamos hace un momento. Jonás viene y todo el mundo se arrepiente, por lo menos es lo que nos quiere llevar a pensar la narración aquí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no, la predicación del evangelio no funciona de esa manera, la gente escucha y escucha y no obedece, y quizá tiene que ver con cómo Dios había preparado el camino. Ahora, una pregunta muy importante es, ¿qué tan cierto es que la gente se convirtió a Dios? Se convirtieron verdaderamente a Dios. Si usted toma un comentario bíblico o varios comentarios, usted va a ver que esta es una gran discusión en los comentarios, si realmente se convirtieron las personas, si estas personas, los ninivitas, los asirios, en verdad se convirtieron a Dios. Hay varias cosas para tomar en cuenta aquí. Fíjese, en primer lugar, veíamos en el capítulo 1, las personas que vienen en el barco llaman a Dios. Primero le dicen a Jonás, clama a tu Dios, y la palabra es Elohim, que es la palabra genérica, Dios, un ser divino, cualquiera que sea. Es la palabra genérica, la palabra más general para referirse a Dios, ¿verdad? Elohim. Clama a tu Dios. No sé quién es tu Dios, pero clama a tu Dios, Elohim. Entonces, esa es la palabra. Cuando conocen al Dios de Jonás, le empiezan a llamar su nombre del pacto, Adonai. Y dice el capítulo 1, versículo 14, te rogamos, Adonai, porque tú, Adonai, has hecho como has deseado. Entonces, versículo 15, 16, aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, Adonai, y ofrecieron sacrificio a Adonai. Entonces, ya no es solamente un Dios lejano, sino es el Señor, Jehová. Si usted tiene la Reina Valera, la palabra es Jehová. Si usted tiene una versión más moderna, utiliza Señor. Es el nombre del pacto entre Israel y Dios. No le llaman ellos Dios de manera general. Ellos tienen un nombre específico que es el nombre del pacto para llamar a Dios, que es Adonai. Fíjese qué palabra utilizan ahora en el capítulo 3. No usan Adonai, ellos siguen usando Elohim. Dios es Dios, ¿verdad? Ahora, en el versículo 8, cuando el rey obviamente tiene un arrepentimiento, la gente se arrepiente, pero se arrepiente ¿a dónde? Recuerde que arrepentimiento es cambiar de rumbo. ¿Hacia dónde cambiaron de rumbo? La predicación del profeta siempre es que la gente cambie de rumbo hacia Dios. ¿Y hacia dónde fueron ellos? Dice el versículo 8, cúbranse de cilicio, clamen a Dios con fuerza, Elohim, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia. Entonces, la invitación es, dejen su mal camino, dejen la violencia que hay en sus manos. Y versículo 9, quizás si hacemos eso, Dios se arrepienta, cambie de rumbo y nos perdone. Entonces, ese es el punto ahí, hermanos. Que en dos cosas. En primer lugar, ellos no conocieron, o por lo menos no hay evidencia aquí en el capítulo 3, no conocieron al Dios de Israel, al Dios íntimo del pacto. Ellos siguen refiriéndose a Dios como Dios, Elohim, un Dios general. Y segundo, el cambio de rumbo de ellos es moral, es social. Ellos dicen, clamen a Dios para dejar sus malos caminos, dejar la violencia que hay en sus manos, ¿verdad? Esa es la invitación del rey. Pero no hay una invitación como en otros profetas o en otros libros proféticos en donde la gente dice, vamos a volver a Dios. Vamos a volver a Dios. En otras palabras, en palabras más sencillas, su cambio fue moral, fue social, se empezaron a portar mejor, no necesariamente se convirtieron a Dios. Que una persona cambie moralmente no quiere decir que está redireccionada a Dios. Que una persona se empiece a portar mejor y esa persona lo ve como resultado de conocer a Dios, no quiere decir que conoce a Dios. Entonces, hay mucho debate. Realmente
en cuanto al tema si en verdad se convirtieron, porque si usted abre el libro de Nahum, que algunos dicen que fue 100 años después de Jonás, están totalmente condenados por Dios, están juzgados por haber oprimido a su prójimo. Entonces es muy interesante esto, ¿verdad? Es verdaderamente interesante este punto, si en verdad se cumplió, por lo menos en el texto bíblico, ellos nunca llaman a Dios Adonai, siempre le llaman Elohim, y en segundo lugar, no hay una redirección hacia Dios, sino a portarse bien. Entonces, de esto aprendemos, y al final de cuentas, no vamos a tomar el lugar de jueces. Dios solamente sabe si en verdad se convirtieron o no. Me da la impresión personal a mí que no, que ellos, la predicación de Jonás tuvo un impacto social en su vida, pero no teológico, no se acercaron a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Que usted quiera portarse mejor, quiera ser una buena persona, quiera ser más honesto, quiera amar más a su familia, que tenga propósitos en la vida, no lo convierten en un hijo de Dios, no lo convierten en una persona que tiene una relación con Dios. Las personas que no creen en Dios y que no creen en Jesucristo y que no creen en la iglesia también tienen propósitos, son buenas personas, se portan bien, muchas veces son morales. Entonces, este día tenemos que entender que necesitamos dejar de llamar a portarnos bien el distintivo cristiano. La moralidad no puede ser el distintivo cristiano. El distintivo, ¿por qué? Porque hay personas que no creen en Dios y que también tienen un distintivo moral. ¿Sí? Entonces, si una persona trata de ser mejor, trata de esforzarse, pero no ora más, pero no lee más la palabra, pero no sirve más a la iglesia, pero no pasa tiempo sirviendo a otros en lo espiritual, si no ora a Dios, si no medita en su palabra, si no se acerca a Él, la conversión es a media, no hay conversión ahí, hay una conversión moral, social. Dice, voy a dejar mis mal caminos, voy a dejar la violencia, voy a ser una mejor persona, quizá me va a ir bien en la vida, versículo 9. Pero ese no es el distintivo cristiano. Que es importante portarse bien y es parte del cristianismo, claro que sí es parte, quizás el principio, o quizás una consecuencia, el resultado, o es parte de la añadidura, como dice Jesús en Mateo 6, pero no pensemos y necesitamos dejar de llamar eso de portarnos bien, ser mejores, mejorar en nuestra vida. Esto no es el distintivo cristiano, eso no es el distintivo de ser un hijo de Dios. El distintivo de ser un hijo de Dios es acercarnos al Padre, es acercarnos al Padre, ese es el distintivo, ese es el distintivo de Dios, de ser un hijo de Dios. Entonces, de nuevo, es importante cambiar, mejorar como personas, pero esa no puede ser nuestra conversión. Piénselo usted, si usted dice, yo cada día trato de ser mejor, trato de ser más trabajador, de amar a mis hijos más, de amar a mi esposa más, de amar a mi esposo más, de ser mejor persona, pero usted no ora más, no lee más, no lee la Biblia más, no se acerca más al Padre, no pasa tiempo en silencio más, algo anda mal ahí, eso no es una conversión a Dios, es una conversión social, pero no una conversión a Dios. ¿Sí? Esto nos puede pasar a nosotros. Entonces, es bien importante hacer esta conexión social y evangelística o espiritual, ¿verdad? Yo creo que el gran problema de la iglesia es que hacemos una cosa sin la otra. El cambio social y el cambio espiritual van de la mano y no puede venir una sin la otra, ¿verdad? Entonces, las iglesias luchamos mucho con esto, ¿verdad? Decimos, yo siempre digo, yo no soy un trabajador social, yo no soy trabajador social, yo no me dedico al trabajo social, me dedico a la predicación del evangelio, es decir, pero también la predicación del evangelio muchas veces entra y va acompañada de actos sociales, de ayudas sociales, pero es muy importante pues tener estas dos cosas de la mano, que vayan de la mano, ¿sí? Es decir, si nosotros ayudamos a una persona a cambiar, pero no es confrontada con la predicación del evangelio, no hay conversión ahí. Si yo quiero predicar el evangelio y hay una persona que se está muriendo de hambre, si la mejor predicación del evangelio es darle un pan y ponerle un pan en su mesa. Pero son dos cosas que tienen que venir de la mano. Son dos cosas que tienen que venir de la mano.
Entonces, el moralismo por sí solo no sirve de nada. El ser una mejor persona, un cambio social, eso tiene que venir acompañado de la predicación del evangelio. La predicación del evangelio, sin interesarse en quiénes son las personas, es un evangelio mal predicado e incompleto, incompleto también. Entonces, es muy importante que cuando nosotros pensemos en conversión, en una relación con Dios, veamos verdaderamente una conversión completa en la que Dios también toma su lugar, en la que Dios viene a nuestra vida, en la que el propósito final no es que yo mejore, sino acercarme al Padre. Esa es, ese es el propósito final, ¿verdad? Y por último, el último punto que quiero que veamos aquí es en el versículo 10 dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios cambió de rumbo, se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer y no lo hizo. Y no lo hizo. Sea como sea, Dios es el juez y Dios vio que empezaron a cambiar. Quizá les faltó algo, les faltó buscar a Dios, como Cornelio, ¿verdad? Que era un hombre moral, pero le faltaba encontrarse a Dios. Dios se arrepintió y Dios cambió de opinión, de rumbo y dijo, no los voy a castigar, voy a darles la oportunidad de que me busquen. Si sucedió o no sucedió, bueno, eso más no lo explican aún, pero Dios vio un cambio en ellos y Dios les dio la oportunidad de cambiar. No vemos nosotros un proceso de conversión, por ejemplo, que sean circuncidados o que busquen la Torá o que busquen el judaísmo o que busquen de alguna forma saber. Entonces, ese es el problema aquí o el desafío que no vemos en el texto bíblico un cambio de esos, sino vemos nosotros la misericordia que Dios tiene y la gente cambia socialmente. La gente dice, vamos a clamar a Elohim, a Dios, no sé quién sea Dios, pero vamos a clamarle para que, no tenga, para que tenga misericordia de nosotros y nosotros, pues, tratar de ser mejores, dejar la violencia y abandonar nuestros malos caminos, ¿verdad? Ahora, y Dios tiene al final misericordia de ellos, les da la oportunidad. Si ellos la aprovecharon o no en el futuro, bueno, esa es otra cosa, pero aquí podría ser el final del libro, ¿verdad? Podría ser el final del libro. Yo creo que este hubiera sido un buen final en el que Dios les da la oportunidad, ellos comienzan a cambiar, por lo menos socialmente, empiezan a cambiar. Y bueno, aquí se acaba el libro. Sin embargo, hay una lección más que Dios necesita darle a Jonás, ¿verdad? En el versículo 4 nos muestra su predicación. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás no dice, arrepiéntanse para que no los destruyan. Jonás no dice, quizá Nínive sería destruida, pero escuchen a Dios y Él los va a perdonar. No, Jonás da por un hecho y Él dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, vemos nosotros desde el capítulo 1 que Jonás lucha con extender misericordia a los asirios. Él no tiene ningún problema quizá con predicarle la misericordia a los israelitas, pero le tiene grandes problemas por todo lo que explicamos en el capítulo 1 con extenderle misericordia a los asirios. Y aquí su predicación lo demuestra. Quizás sería aseverar demasiado o inferir demasiado, pero pues yo puedo suponer que Jonás quería que los asirios fueran destruidos. Obviamente Jonás quiere que los asirios sean destruidos porque son los enemigos, ya lo vimos en el capítulo 1, en la primera clase, son los enemigos de los israelitas, son los perseguidores de los israelitas, ¿verdad? Entonces él dice, viene el juicio de Dios, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, por esto, Jonás necesita recibir una última lección en el capítulo 4, la misericordia de Dios y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, de nuevo, a lo mejor el capítulo 3 es un final natural del libro porque se cumplió la misión de Jonás, se arrepintieron, pero le falta una lección más que aprender a Jonás, que es eh, la misericordia, la misericordia. Vamos a ver eso en el capítulo 4, la
próxima semana. Entonces, Jonás tiene una lección más y quizá muchos de nosotros tenemos una lección que aprender de cómo funciona la misericordia de Dios. ¿Sí? Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por acompañarnos hoy y bueno, nos vemos el próximo viernes para seguir estudiando de la palabra y bueno, con la clase final en el libro de Jonás. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo viernes.